La Cámara de la Historia inicia aquí un nuevo capítulo en Valparaíso, capital legislativa de Chile, para revivir precisamente una historia ocurrida en nuestra ciudad puerto. Nos remontamos para ello a 1866, cuando el gobierno de Chile, por ir en defensa del Perú, se encontraba en guerra con España, lo que incluyó el 31 de marzo de ese año 1866, un bombardeo a Valparaíso. En ese marco, el gobierno del presidente José Joaquín Pérez recibió una serie de propuestas y proyectos para crear un artilugio, un artefacto, un buque cigarro que en realidad eran verdaderos y rudimentarios submarinos que pudieran atacar por sorpresa a la escuadra española. Una de esas propuestas fue la del ingeniero alemán avecindado en Valparaíso, Karl Flagg. Flagg nació en Dessau el 15 de agosto de 1825 y arribó en 1852 al puerto de Corral. Emigró a Chile al parecer debido a la persecución de las autoridades alemanas por sus ideas liberales, tras el fracaso de la Revolución de 1848 que intentó derrocar al Kaiser. Incluso, según algunas versiones, su verdadero nombre era Gottfried Cornelius. Sin embargo, durante el resto de su vida en Chile usará el nombre de Karl Flagg. Antes de su nave se habían desarrollado en América con relativo éxito el Turtle, un submarino monoplaza hecho de madera en 1776 por las fuerzas independentistas de los Estados Unidos. En Latinoamérica, el primer submarino fue el Hipopótamo, construido por José Rodríguez Lavandera en Ecuador, quien, junto a José Quevedo, cruzó el río Guayas el 18 de septiembre de 1838 en 2 ocasiones. En 1864, el submarino a tracción humana CCS Hunley, utilizado por los confederados en la Guerra Civil Norteamericana, se convirtió en el primero en hundir un barco enemigo. Sin embargo, sus tripulantes perecieron al no poder escapar a tiempo de la explosión. En 1865, el ingeniero alemán Gustav Heyermann diseñó una embarcación para navegar bajo el agua que llamó el Invisible. Se construyó en la maestranza de los hermanos Klein, en Santiago. Sin embargo, el artefacto se hundió en el puerto de Valparaíso sin llegar a sumergirse. El trabajo de construcción de su arma infernal le tomó 3 meses a Karl Flagg, que estaba a cargo de la maestranza de Hierro Caledonia, ubicada en lo que hoy se conoce como el barrio El Almendral, donde también se cobija en la actualidad nuestro Parlamento. El trabajo lo hizo fundamentalmente con el carpintero chileno Adolfo Pulgar en los arsenales de guerra y almacenes fiscales. Todo bajo la estricta supervisión y financiamiento que representó un costo de 12.500 pesos de la Marina de Guerra, cuya comandancia general nombró una comisión especial para estos efectos, encabezada por Manuel II Escala, gobernador marítimo de Valparaíso, y por Galvarino Riveros, jefe de los arsenales de la Marina. Para sumergirse y regresar a la superficie, el submarino Flagg utilizaba un ingenioso sistema de contrapesos. Tenía una forma tubular con una pequeña torre para el comandante, con una eslora, un largo de 12,5 metros, una manga, un ancho de 2,5 metros y un peso aproximado de 100 toneladas. Alcanzaba una velocidad de 2 a 3 nudos, es decir, aproximadamente entre 3 y 6 kilómetros por hora. Se desplazaba mediante tracción humana, con un mecanismo de poleas, cigüeñales y pedales que movían 2 hélices. El submarino estaba dotado de un cañón de retrocarga, ubicado en la proa, y otro cañón más pequeño instalado en la torreta. Contaba además con un novedoso sistema de renovación de aire que permitía una autonomía de inmersión cercana a las 8 horas, que, en condiciones extremas, podría llegar incluso a 14 horas. Tenía una escotilla, pero carecía de periscopio, por lo que cada tanto debía salir a la superficie para saber si iba en la dirección correcta. El buque fue probado por primera vez el 21 de abril de 1866 en la bahía porteña, sumergiéndose con solo 2 personas a 8 metros y reapareciendo 1 hora después, sin inconvenientes. Ayer se ha ensayado el bote submarino construido en este puerto, tituló un periódico del puerto. En los días siguientes, el inventor hizo varias inmersiones exitosas, probando también el armamento, todas con previo aviso a la Gobernación Marítima,
encargada de supervisar el proyecto. El alemán invitó a varias personalidades a compartir la experiencia de navegar bajo el mar, pero hasta donde se sabe, ninguna aceptó. Sin embargo, la comunidad veía con recelo este experimento. Hay curiosidad y cierta burla en la prensa que ve dichos aparatos como una pérdida de tiempo y dinero, escribió el Mercurio de Valparaíso días antes de la prueba final. El escepticismo porteño se basaba, entre otros aspectos, en el desconocimiento, considerando que la novela de ficción 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne recién se publicará en 1870. El 2 de mayo de 1866, el submarino hizo su viaje inaugural, aventurándose un poco más lejos de la costa y concluyendo con una breve inmersión, con el propio Flagg saludando desde la superficie a la gente que se había agolpado en el muelle para presenciar este espectáculo. Incluso hubo gente que lanzó su sombrero al aire como expresión de júbilo, contó Guillermo Stegen a El Mercurio de Valparaíso, bisnieto de Flagg, el año 2006. Entusiasmado por el éxito, Flagg llegó a las 8:30 de la mañana del 3 de mayo de 1866 a la Gobernación Marítima de Valparaíso a solicitar un bote que pudiera llevar su submarino experimental mar adentro para realizar una nueva inmersión. Ese día, el alemán estaba exultante y, según un parte de la Gobernación Marítima, no había dado previo aviso del ensayo a la Armada. Incluso se cuenta que invitó al presidente José Joaquín Pérez a participar de esta inmersión, pero el mandatario rechazó el ofrecimiento contestando: ¿y si se chinga? Pese a llegar sin aviso, Flagg consiguió que los vapores remolcadores Adela y Pescadora llevaran su nave, también llamada bote cigarro, por su forma alargada, hasta el medio de la bahía. La tripulación ese día estaba compuesta por 11 personas, el propio Flagg y su hijo mayor, Heinrich, los chilenos Adolfo Pulgar y Francisco Rodríguez, los alemanes Valentin Baum, Gustav Maas, August Barmuth, Hermann Schmidt y Ludwig Grünewink, y 2 franceses, cuya identidad se desconoce. Las pruebas comenzaron pasadas las 9 de la mañana de ese día 3 de mayo de 1866, breves inmersiones que culminaron reapareciendo sin mayor novedad. En la tercera oportunidad, y como el ingeniero alemán había avisado que estaría más de 5 horas bajo el mar, nadie se preocupó en demasía tras desaparecer de la vista hasta bien avanzada la tarde de ese día viernes. Solo tras ese lapso, las personas que trabajaban con Flagg se preocuparon y comenzaron a sospechar que algo malo podría haber sucedido. En el fondo del mar, un arma que prometía ser el adelanto más revolucionario de nuestra industria bélica pasaba trágicamente a la historia. Si bien podía permanecer 8 horas sumergido y llevaba consigo víveres, las horas transcurrían sin novedad. Desgracia lamentable, tituló la prensa al día siguiente. El diario La Patria especuló con una falla técnica en el sistema de inmersión al sumergirse a una presión superior a la soportable. O bien porque, a fin de alcanzar mayor profundidad, Flagg inclinó tanto la proa hacia abajo que el artefacto entró en picada, enterrándose en el fango del fondo de la bahía porteña. Ya está perdida toda esperanza. Aquellos desgraciados han perecido víctima de su arrojo y su falta de previsión. El constructor de la embarcación es un padre de 7 hijos, el mayor de los cuales tendría unos 14 años, y lo acompañaba en su arriesgada empresa. Queda una viuda en el más absoluto desamparo. Esto es desgarrador, relató el Mercurio de Valparaíso. Se intentó tomar contacto con la máquina por medio de una cuerda, pero fue imposible. Era tal la confianza que había mostrado Flagg en su empresa que se negó redondamente a poner boya cuando se le aconsejó esta medida por precaución, dice la edición del 5 de mayo de 1866 del Mercurio de Valparaíso. El día de la desaparición, la Autoridad Marítima de Valparaíso dispuso su búsqueda ante la conmoción pública que se produjo. Un par de remolcadores revisó el sector, logrando identificar a un costado del dique Santiago una línea de burbujas que subían a la superficie. El 6 de mayo, un buzo nacional ubicó el submarino a unos 50 metros de profundidad,
tarea a la que se unió otro buzo, John Wallace, de la fragata inglesa HMS Lander, que logró amarrar la nave con cadenas para intentar subirla. Hay que mencionar que el comandante de esta fragata, almirante Michael Kersey, había ordenado a uno de sus guardiamarinas, Sidney Apsey, espiar la construcción de Flagg, llegando a informar que el artefacto contaba con 4 estanques de lastre y una bomba para expulsarlo, así como con 2 alerones, por lo que había particular interés en reflotarlo y, al parecer, en llevarlo consigo al Reino Unido. Sin embargo, los esfuerzos fueron inútiles, ya que no pudieron zafarlo del fango en el que estaba enterrado, al parecer en 45 grados, rompiéndose las cadenas con que se intentó subirlo en por lo menos 3 oportunidades. El 12 de mayo de 1866, la fragata Lander zarpó de Valparaíso, dejando los intentos de rescate definitivamente abandonados y a los 11 heroicos tripulantes del submarino Flagg, que algunas versiones cifran en 14, olvidados para siempre bajo el mar. Solo quedó una boya de demarcación en el lugar hasta 1890. Los intentos por ubicarlo recién se retomaron el año 1993 y 1994, también en 2006 y 2007, estos últimos con éxito, ya que lograron extraer una pieza justo un 21 de abril, es decir, exactamente 141 años después de su primera inmersión. El entusiasmo condujo al entonces presidente de la República, Sebastián Piñera, en septiembre de 2008, a anunciar en el Muelle Barón el proyecto Recuperación de la Memoria y Contexto Histórico del ingeniero Carl Flagg y su arma infernal, que incluía un centro de conservación de su obra, el rescate de la nave hundida y la construcción de una maqueta a tamaño real. Lamentablemente esto se transformó en una de las tantas promesas incumplidas con Valparaíso. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia, dice una conocida frase que perfectamente se podría aplicar al caso Flagg, cuya viuda, sin embargo, recibió el reconocimiento de la Marina a través de una pensión de por vida. Cuando usted vea este programa, habrán transcurrido 157 años del hundimiento del submarino Flagg ese 3 de mayo de 1866, una aventura que hemos revivido aquí y que convirtió a su tripulación en verdaderos héroes.